Estamos de regreso con Matinal. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a pasar a nuestra entrevista del día. Se encuentra con nosotros Domingo Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central de ese partido. Parcio Maldonado y una servidora, Laura Castellanos, estaremos conversando. Bienvenido, Domingo. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación y es un placer estar con ustedes aquí. Saludar a las amigas y a los amigos que se dan cita cada día con Matinal 5. Bien, bueno, Domingo, la convulsión sigue a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Primero, por la denuncia de campaña sucia realizada por el equipo de Leonel Fernández y posteriormente por la denuncia que de alguna manera hizo el mismo presidente del PLD de los esfuerzos de realizar una reunión del comité político de ese partido que no se ha producido en meses. ¿Cuál es el panorama y cuáles son las salidas que se ven en el corto plazo a esta situación? Bueno, empezando por esa última parte. El secretario general del PLD, cuestionado por algunos periodistas, dio una información que no se explicó por sí misma y que dejaba en riesgo de confusión al presidente del partido. Porque es cierto, no nos reunimos como comité político desde el 2 de octubre del año 2018, y cuestionado al respecto, el secretario general del PLD dijo que él atiende a el pedido o la solicitud del presidente del partido, quien es que convoca, y que una vez el presidente del partido le manifiesta la disposición de convocar al CP, que entonces él lo hace. Entonces lo dejó ahí, ¿no? Y eso fue ahora, el pasado sábado, que dio esas declaraciones. Le faltó decir que el día anterior, el presidente del partido le había instruido a convocar al comité político para este lunes 4 de febrero y que él le manifestó que debido a una eventual reunión del Consejo Nacional de la Magistratura no se podía hacer esa convocatoria. Es decir, que estaba comprometido el presidente de la República, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, lo preside, y además el propio secretario general, que como presidente del Senado participa en el Consejo Nacional de la Magistratura. Luego, esa fue una aclaración pertinente por parte del presidente Fernández, que lo hace a través de su cuenta de Twitter, explicando que él procedió a dar instrucciones para convocar al comité político. ¿Por qué el presidente Fernández lo hizo? Porque salió en todos los medios de comunicación las declaraciones de Reinaldo que quedaron a medias. Debió concluir esa respuesta a los periodistas señalando que el presidente Fernández ya había instruido para la convocatoria. Domingo, es decir, que ahí tampoco hay, o sea, no hay ninguna situación de confrontación entre el secretario general y el presidente del partido. ¡Que no! Sí, no. ¿Cómo así? No, Laura, no. Que se usen los Twitter. No, sí, pero fue una aclaración que debió, que una si leve ustedes lo aclaración. analizan, era necesario Domingo, que se hiciera, pero para que no se interpretara que la reunión del CP Domingo, no se efectuaba porque el presidente Fernández no la convocó. Pero tengo entendido que en la última reunión del comité político se había acordado una reunión mensual del organismo. Y es evidente que la no convocatoria viene producto de las tensiones internas del partido, que ya es algo que se viene reiterando y los tiempos en que se convoca son cada vez más prolongados. Y justamente ese es el organismo operativo de la organización. En un partido oficial que está gobernando, que además tiene un proceso abierto de primarias, es extraño que ese organismo no esté funcionando de manera, pero es necesaria la aclaración. De manera fluida, ¿no? Es necesaria la aclaración, don Percio, de que en este caso no es la convocatoria lo que ha faltado, es la reunión misma que no se ha efectuado. Pero el presidente Fernández ya en varias oportunidades ha instruido a la convocatoria del CP. Y ha habido situación de excusa, inclusive de viaje en un momento, por parte del presidente de la República, porque aunque el presidente del partido es que convoca, es obvio que debe haber un proceso de connivencia, de coordinación,
para la participación del presidente en de la República. Es más, mire, la reunión debió efectuarse ayer, don Percio, y no se da por el Consejo Nacional de la Magistratura. Esas cosas ni siquiera deberían salir, ¿verdad? Una simple comunicación resolvería, pero evidentemente todo el mundo sabe de afuera que las cosas no van a... Sí, hay tensiones. Hay tensiones. En el Partido de la Liberación Dominicana, producto de que algunos dirigentes y funcionarios del gobierno pues están hablando de reelección y de que el presidente Medina debe presentarse nueva vez y de una modificación constitucional. ¿Están hablando o están trabajando para eso? Vamos a decir que tienen deseos, porque algunos congresistas nos han manifestado que en el Congreso no hay aprestos de modificación constitucional. Es más, el propio secretario general en la rueda de prensa que ofreció la pasada semana señalaba que no existen aprestos para una reforma constitucional en el Congreso. Lo propio me manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, con quien estuve conversando en estos días. Me manifestó que en el Congreso no hay ningún movimiento en ese sentido. Ahora bien, deseos, manifestaciones de funcionarios, inclusive en presencia del presidente de la República, eso sí ha estado ahí. ¿Y cuál ha sido la postura de los que suscribimos el liderazgo del presidente Fernández, de todos nosotros, el equipo político que está trabajando con él? La postura es que se respete lo pactado en el año 2015. Hay un documento que a mí me gustaría entregárselo uno por uno a cada miembro del comité político, pero sobre todo a aquellos que están hablando de posible modificación a la Constitución de la República y decirle, mire, pero aquí está su firma. Y esto se pactó la modificación del 15 y se pactó que el presidente de la República no se presentaría más a un proceso, pero mucho menos intentar modificar la Constitución nueva vez, bueno, apenas 4 años después de haberlo hecho. También se pactó hacer una modificación constitucional para generar a nivel del texto mayores controles para eventuales reformas, cosa que tampoco se ha hecho. Los famosos candados. Fíjense que desde la parte del equipo que trabaja con el presidente Fernández, no se ha violentado nada. Nada, absolutamente nada. Usted oye que hablan de oposición, de que estamos haciendo oposición. Nada que ver, por Dios. Nada que ver. Nosotros estamos levantando el respeto a la institucionalidad partidaria porque hay un acuerdo que fue, oigan, no solo firmado en el comité político, sino que fue llevado a la Asamblea Nacional de Delegados del Partido reunida el 30 de agosto del año 2015 y fueron refrendados los acuerdos, el pacto fue refrendado, incluyendo el transitorio que imposibilita que el presidente de la República, ya con 2 periodos consecutivos, pueda presentarse nueva vez. El respeto a la Constitución, pero hay más, no solo se queda en la instancia de la Asamblea Nacional de Delegados, que para modificar eso tendría que volver a reunirse, sino que se lleva además al Tribunal Superior Electoral. Y esos acuerdos fueron validados en una alta corte como el Tribunal Superior Electoral. Domingo. Luego, Laura, los que estamos defendiendo la institucionalidad partidaria y la preservación de la unidad en el PLD, somos precisamente el equipo político que trabaja con el presidente Fernández. ¿Cuáles son los puntos de una eventual agenda para una reunión del comité político? ¿Qué interés puntual tiene el presidente del partido que deba ser tratado en lo inmediato? Pero es que hay unos plazos fatales vinculados a la ley de partidos que ameritan que el comité político se reuniera ayer, pero no solo ayer, que se reuniera antes, porque es que nosotros tenemos que conformar las comisiones que habrán de trabajar en preparar todo un proceso de primarias internas, aunque sea con el padrón de la Junta Central Electoral, pero es que además ahí viene el plazo de junio en donde deben certificarse, validarse los precandidatos
que deberán ser inscritos en el mes de julio. Nosotros tenemos un retraso. El Partido de la Liberación Dominicana ahora mismo, de cara a todo eso, está totalmente paralizado, anquilosado totalmente. Y luego va a haber que trabajar a una marcha muy acelerada que ojalá podamos rápidamente entender que deben despejarse las cosas. Pero y todo está en nebulosa, porque el presidente Medina anunció que en marzo le hablaría al país sobre el tema de la reelección, o que lo trataría en marzo. Pero y entonces todo está supeditado ahora mismo a una decisión del presidente de la República. El sector del PLD que impulsó la aprobación de la ley de partidos con el tema de las primarias incluidos fue el sector del presidente Medina. Sí. Y de hecho con un acuerdo con el PRM. Del sector de Leonel Fernández ha habido rechazo y continúa habiendo rechazo respecto al proceso de primarias. Entonces, el objetivo de esta reunión del comité político sería ir avanzando en ese tema. Dígase que ya el sector de Leonel Fernández asimiló y adoptó la voluntad de acudir al proceso de primarias y no estaría ya cuestionando la posibilidad de que este sea el mecanismo de elección. Me fascina la profundidad de las preguntas, porque me da una gran oportunidad, Laura. Es que hay un asunto que está ahí y que lo sabe el país. Es cierto que nosotros presentamos una posición muy firme con relación a que el derecho de elegir a sus candidatos le competía y le compete a la militancia del PLD, de los partidos, y que eso no debía vulnerarse. Inclusive levantamos un argumento constitucional que tiene que ver con la democracia interna de los partidos. Y estábamos defendiendo el derecho de la militancia a decidir quiénes le representan en la boleta. Finalmente, el gobierno logró un acuerdo con el Partido Revolucionario Moderno. Luis Abinader se prestó a inclinar la balanza a lo interno del PLD y entonces fueron aprobadas las primarias abiertas como una modalidad dentro de otras para escoger los candidatos, y la mayoría del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, controlada por el presidente Medina, iba en esa dirección. Finalmente se logró un acuerdo para establecer las primarias abiertas. Hace mucho que nosotros aceptamos que esa es la realidad y estamos trabajando en ello. Llevamos 1.8 millones de formularios de dominicanas y dominicanos que están respaldando la candidatura presidencial, la vuelta al poder del presidente Leonel Fernández. A nosotros... Pero eso es política, eso no tiene que ver con las primarias. Eso tiene que ver con las primarias porque va a votar el pueblo. Ya no solo va a votar el Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros nunca le tuvimos temor a esa modalidad. Nosotros lo que estábamos era defendiendo el derecho partidario de los militantes. Pero ¿y quién ha dicho que el presidente Fernández, que ha ganado 3 elecciones y que quien vote es el pueblo, y que llegó a ganar unas elecciones con el 50%, le puede tener temor a enfrentarse a una decisión del pueblo? Pero eso no responde la pregunta, Domingo. ¿Hay dinamismo a nivel del sector de Leonel Fernández respecto a la preparación de las primarias? Estamos trabajando totalmente en eso. De hecho, hoy tenemos a las 9 de la mañana un encuentro de todos los coordinadores provinciales, municipales, de circunscripciones electorales. Hoy tenemos un encuentro de trabajo. El presidente Fernández acaba de estar este fin de semana pasado en Baní, en Asua. Eso no significa que se va a trabajar trabajando con las duro. primarias. Pero es que no hay marcha atrás, es que vamos hacia el 6 de octubre. Y a lo interno del PLD, luego de la voluntad de Dios, no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Domingo. Pero vamos a ganar esas primarias. A lo interno del PLD, don Percio, no hay competencia para el presidente Leonel Fernández. No la hay, esa es la verdad. Una cosa interesante, escuchándolo, parecería que no hay razones para las tensiones internas, pero el país sabe que las hay. Si los congresistas le dicen que no hay intento de reformar la Constitución, hay alguien que no está diciendo la verdad, o los congresistas, o las cosas se vienen siendo tan secretas que generan la tensión. El presidente Danilo Medina parece haberse quitado la camisa de fuerza que él se autopuso de que hablaría en marzo. Y conociéndolo uno que no es muy dado a hablar con la prensa, los otros días él prácticamente buscó la prensa para abordar el tema de la reelección y dijo que
no era marzo, sino que la ley tenía unos plazos, se refería a la ley de partidos políticos. Eso quiere decir que la ley extiende esos plazos y no necesariamente el presidente va a hablar en marzo de ese tema. ¿Cómo abordarlo en el orden interno para trabajar en esta dirección que Laura le dice? Porque ya el proceso de primaria abierta está marchando, está corriendo. Hoy incluso hay una reunión con la Junta y los partidos. Sí. Para seguir ya ha habido varias, en todas claro, las cuales el PLD va participando. Claro que sí, claro. Y es necesario que el comité político se reúna para que active todos los mecanismos internos a los fines de prepararnos para todo este reto que involucra la elección de las candidaturas, que serán demasiadas. Es más, estamos a tan solo un año de las elecciones municipales. Las elecciones municipales son el próximo mes de febrero del año 2020. O sea, estamos exactamente a 12 meses y es un imperativo. Ahora, usted dice, no hay razón, al parecer, para las tensiones. Una cosa es que el presidente del Senado diga, no hay apresto, además de que dice que no puede hacerse, porque debo apuntarlo. El presidente del Senado, secretario general del PLD, dijo, es verdad que la Constitución es modificable, pero el presidente Medina no debe hacerlo porque se pactó que no lo haga. Palabras del secretario general del PLD. Que también ha dicho y que aspira que lo preferible sea que ni sea Danilo ni sea Leonel. Así es. Fíjese que está siendo coherente. Bueno, perfecto. Pero es que de los dos, hay uno que tiene un impedimento, hay otro que está en pleno goce y disfrute de todos sus derechos civiles, políticos, absolutamente. Pero que parece que no hay tensión, razón para la tensión. Pues mire, sí la hay. Y la hay porque aunque no hayan aprestos en el Congreso, la verdad es que hay quienes quieren hacerlo, que hay la intención de propiciar esto. Que el presidente Medina se involucre o no, ya es otra cosa. Ahora, ¿por qué las tensiones? Por eso, porque debiendo estar claro que no hay posibilidad de que haya una reforma constitucional, y hay quienes insisten en eso, hay un entorno reeleccionista que es quien está generando las tensiones que existen a lo interno del PLD. ¿Cómo pensar en los dos posibles escenarios? Uno sin la reelección del presidente y los candidatos que aparezcan corriendo, entre ellos el presidente Fernández, en unas primarias abiertas, como ya el partido la ha convenido, y la otra es el presidente intentando la modificación y logrando una constitución para ejercer el candidato. Eso sería funesto, eso último. Eso sería funesto. Eso sería funesto, catastrófico para la sociedad dominicana. Ojalá, mire. ¿Dividiría el partido? Mire, don Percio, esa última opción. Laura, yo escuchándolo y sentí en mi interior, al usted plantear esa última posibilidad, esa segunda posibilidad, sentí en mi interior un estremecimiento de las fibras más sensibles de mi ser. Yo soy un PLDista desde muchacho, solo he estado en ese partido. Escuché a Juan Bosch decir que el PLD era su obra cumbre. Y escuché a Juan Bosch decirnos mucho, personalmente, muy de cerca, porque además fui de su seguridad. Cuando apenas tenía 24 años, fui de la seguridad del profesor Juan Bosch. Y a veces hacía servicio en su casa. Tenía una relación muy distinguida con Juan Bosch. Y cuando yo veo estas cosas, muchas de las que están sucediendo, y que lastimosamente están sucediendo en un gobierno encabezado por un PLDista también, PLDista de larga data, desde muy jovencito, como el presidente Danilo Medina, a quien está llamado a dolerle el Partido de la Liberación Dominicana. Estas cosas no debieran estar pasando. Mire, esa segunda posibilidad de meter a este país a un proceso de reforma de la Constitución, cuando el 78% de los dominicanos lo está rechazando, cuando lo que se llamaba antes las fuerzas vivas de la nación, hoy sociedad civil, se han expresado a través de sus instituciones más representativas. Oiga, yo no puedo creer, yo no lo puedo, mire, yo no lo concibo que el presidente Medina condene a la República Dominicana a vivir un desasosiego que llevaría desestabilidad en todos los órdenes, en el orden social, en el orden económico, en el orden político. Aquí no podemos inventar con eso que un grupito de aprovechados en el ejercicio del poder
se sientan amenazados porque van a salir del gobierno. Eso no puede llevar a este país a la catástrofe, a la inestabilidad política. Eso no puede amenazar la democracia. La defensa del presidente Leonel Fernández a la Constitución de la República. Quizás algunos se pueden equivocar y pensar, este hombre lo que quiere es ser presidente otra vez. Mentira, eso no está en juego. El presidente Fernández ha levantado una causa de defensa a la Constitución, porque de no hacerlo, porque de ir contra la Constitución nueva vez, estamos corriendo el riesgo de perder la democracia en la República Dominicana. Es de eso que se trata. ¿No puede haber democracia sin el PLD en la República Dominicana? No, es que el PLD es el partido más influyente en estos momentos. Es que el PLD lo controla todo. Precisamente se han hecho así. Cuestionamientos de que afecta el funcionamiento democrático. Pero es que afecta el funcionamiento de la democracia. Control de en todo. la medida en que no se respetan los preceptos constitucionales. Para nada. ¿Cuándo se vio afectada la democracia y amenazada? Cuando en el 2002 un presidente de la República, para beneficiarse particularmente y poder presentarse, dividió a su partido y llevó, y en el 2002 el presidente Hipólito Mejía dividió a su partido y amenazó. ¿Tiene que el PLD verse en ese espejo? Mire, la fuerza política que el presidente Fernández ha construido, esa fuerza política está trabajando para la unidad en el Partido de la Liberación Dominicana, para que la unidad se preserve. Esa fuerza política representa ahora mismo la gran militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay que decirle a la sociedad que lo que se está luchando ahora mismo es precisamente ese dilema. O fortalecemos la democracia o corremos el riesgo de debilitar. Gracias, Domingo. Gracias, Domingo. Gracias a ustedes. Señores, a Domingo Jiménez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta aquí la entrega. Nos vemos mañana.